De acuerdo. Vale, pues empezaremos hablando sobre cómo podría definirse la monogamia, el concepto de monogamia. Bueno, muy bien. Bueno, la monogamia desde mi concepto es una construcción, es un constructo social, especialmente porque de allá venimos, ¿no? Nosotros venimos de una sociedad que inicialmente era la unión de una pareja por un intercambio, por un trueque socioeconómico para asegurar pues la estabilidad de la especie, de los hijos. Pero en realidad es más un constricto social que nos han impuesto y pues simplemente las personas que no son monogámicas es porque están peleadas con la monogamia. Pero si vamos más atrás, pues en la madre naturaleza, pues allí sí que vemos muy reflejado este comportamiento, pues la poligamia en la raza, en la especie. Entonces en la psicoterapia y en la psicología hay tanto de fondo como de forma en el tema, pero casi siempre lo tenemos claro que es algo aprendido. Y a mí me parece bastante interesante, bueno, un científico barcelonés, Pere Estupiñá, lo relacionaba un poco con la biología de los animales que también van de dos en dos, es decir, se emparejan, pero que luego por separado no tienen ningún problema en dejar a su acompañante si encuentran, por ejemplo, otro macho que le puede dar hijos más fértiles, por ejemplo. Entonces, al final, ¿puede ser que las personas hayan aprendido este comportamiento de los animales o es una construcción social independiente? Yo diría que tiene de todo un poco. En principio, muy seguramente los primates fueron nuestros primeros personas a replicar, o perdón, fueron nuestra primera especie a replicar en las personas. Y sí que lo hicimos bastante bien porque pues desde allí dependen muchos genes y muchas cosas, pero una vez en nuestra sociedad como tal, pues remontémonos a tiempos ancestrales donde básicamente todo era por un intercambio, había una dote y Entiendo. toda estaba relacionada con lo económico. Mismo si eh, perjudicabas era el término cuando tenías algún acercamiento sexual sin estar en matrimonio, igual un dote para reparar, resarcirse y de ahí para adelante pues todo este aprendizaje que lo hemos traído ya en la sociedad como tal, en el constructo social y cultural, porque encontremos que hay 185 culturas aproximadamente, de las cuales solo 29 son monogámicas. No lo sabía, la Eso verdad. está científicamente comprobado. Sí, Sí. lo dice un estudio científico. De las 185, solo 29 están en la monogamia. Pues es un número más reducido del que quizás esperaba, porque al final lo habitual es ver parejas monógamas. Volvemos a lo mismo, lo habitual, Entre comillas, claro. pero yo desde mi experiencia de 25 años de ejercicio en mi profesión como terapeuta psicosexual, psicóloga y Claro. sexóloga de 25 años en ejercicio, puedo recibir constantemente, todo el tiempo, es el pan de cada día en la consulta, donde la pareja viene a que, o el individuo, la persona individual viene a que se le ayude cómo llevar, si está en una pareja constituida, cómo llevar esa relación correctamente política, pero que a su vez él está teniendo encuentros sexuales con parejas casuales, ocasionales o paralelas, o ella, Sí. es muy común, es muy usual, es el pan de cada día en un centro de psicoterapia sexual. Entonces, nosotros que estamos de cabeza en el tema, sí que lo vivimos día a día. Claro. Entonces entiendo que en realidad, aunque pueda parecer el pseudoentorno individual, por ejemplo el mío, sí que es verdad que no aparecen tantas personas que no se adapten a una monogamia, porque al final es lo que tradicionalmente se ha inculcado, pero al final, si abres más la mente, pues puedes ver que realmente pues, hay muchas personas que quizás no se encuentran del todo cómodos en una monogamia a pesar de que sea lo instaurado. La mayoría de las personas no se encuentran cómodos, solo están Es la mayoría. respondiendo están respondiendo al conflicto social y económico porque a esta altura ya están teniendo una familia, unos hijos. Se tiene la responsabilidad de tener a esos hijos bajo Claro. una, exactamente. Y
Sexualmente, yo me atrevo a decir en el ejercicio de mi profesión que de 10 consultantes míos, 7 hombres y mujeres tienen parejas paralelas, sexo casual o ocasional con parejas diferentes a la establecida. Y a mí ahora me gustaría comentar qué papel tiene la fidelidad en la monogamia, en estos temas. Una persona que haya sido fiel a lo largo de su vida es una persona que no es monogámica, está peleada con la monogamia y es una persona que simplemente tiene que no encaja en este constricto y por tanto simplemente lo rotulamos de infiel, pero sabemos que en cuanto al desempeño sexual, pues simplemente la sexualidad es un espectro muy amplio de posibilidades que la podemos llevar como nosotros nos consideremos más apropiados para llevar nuestra sexualidad individual, en pareja, en trieja, en cuadra, en lo que consideremos. Pero es allí donde se pone de manifiesto precisamente cuán o no monogámico es. Claro. ¿Y puede haber fidelidad en una relación no monógama? Puede haber Fidelidad en una relación no monógama. Wow, eso tiene tanto de fondo como de forma, porque depende, si hoy día se vive mucho lo que es el poliamor y las parejas swinger, y dentro de esas comunidades, dentro de esos estilos de vida, tántrico, swinger, poliamor, hay unas reglas muy claras, donde no solamente tengo relaciones sexuales con los que pertenezcan al grupo, con los que hagan parte de esa comunidad. Dentro de esa comunidad ellos se pueden considerar fieles, pero le estoy hablando de 10 personas, de 20, de 5, de más. Entonces, yo diría que se responden a unas reglas, es diferente. Sí, al final hay unas reglas. Claro, yo desde mi experiencia, que yo no soy experta en nada, simplemente como persona externa que puede estar más o menos familiarizada con el tema, al final es difícil creer que en una relación, sea de la que sea, ya sea poliamorosa, monógama, no hayan unas normas determinadas que al final haya que respetar y eso en cierto modo se puede asociar con una fidelidad, con una línea que no hay que pasar, ¿no? Sí, en eso tienes toda la razón. Se hacen unas pautas, se establecen unas políticas que se respetan y no se pasa esa línea, se delimita, hay unas pautas, hay unos límites y para que estés seas aceptado dentro de esa comunidad, dentro de ese estilo de vida, pues simplemente no debes pasarlas. Y sí, muchas personas o parejas se sienten muy cómodos allí porque tienen esa libertad de tener más de una pareja sexual. Allí cabe aclarar, sobre todo en la comunidad de swinger o demás, excepto poliamor, es únicamente el intercambio sexual, porque recordemos que en unas comunidades lo afectivo emocional sigue siendo exclusivo de la pareja. Y lo sexual, lo correspondiente a la sexualidad, si te puedes permitir vivenciarla dentro de esas reglas de la comunidad como tal, que son dos aspectos muy diferentes. Entiendo. Y cambiando un poco de tema, ¿qué símbolo supone el matrimonio dentro de las relaciones monógamas? Porque, por ejemplo, el matrimonio entre personas no monógamas no está, al menos en España, no está permitido. Entonces, ¿qué símbolo es el matrimonio? Bueno, acá en Colombia ya hay socialmente constituida una pareja que está compuesto por 3 miembros, en este caso son 3 hombres y se llama trieja, que es la segunda pareja alrededor del mundo. Una existió primero no me acuerdo en qué país del mundo, y la segunda aquí en Colombia, que fue en el 2000-2002, constituida legalmente. Las triejas, que son parejas por 3 miembros de la pareja, son ya más usuales, y las cuadras, que son también una formación, un vínculo formal, casados por la notaría, toda la cosa, constituida por 4 personas. Digamos que, o en culturas como en la cultura hindú, la cultura africana, pues que sabemos que puedes tener tantas parejas como puedas sostener. Entonces, la monogamia per se, yo considero que en verdad ya está
Es algo impuesto y es algo a lo que nosotros simplemente respondemos por muchos otros intereses. Que nos vemos en la necesidad, en la obligación o en lo que es de correctamente político sostener, y especialmente, y eso sí lo dicen estudios científicos, es por asegurar la reproducción de la especie. Y a mí eso más también, aparte de lo que comentaba, a mí me parece interesante como, por ejemplo, hay personas que quizás a priori no quieren casarse, pero que se establecen con una persona y ven que al hecho de casarse obtienen ciertas ventajas legales. Por ejemplo, en caso de tú tener una pareja y llevar 15 años y que lamentablemente le ocurra algo, no tienes derecho sobre esa persona. Básicamente en papeles no eres nada. Entonces muchas personas optan por casarse para tener esas ventajas legales. ¿Cree que eso es un símbolo más de cómo, no solo socialmente, sino políticamente, es como un camino que ya se marca a la propia persona? Hay muchos más símbolos, además del que acabas de mencionar. Sí. Hay muchos más que sabemos que existen, sobre todo se denotan mucho en las notarías, cuando queda en la letra menuda, en los contratos formales, bajo qué otras circunstancias nos juntamos y formalizamos la relación, pero cuáles son los beneficios que nos traen. Está el tema de los beneficios económicos, o en su momento Sí. de alguna manera tuvo que ver lo de las famosas, cuando te casabas con cláusulas, para que no te perteneciera lo que hasta aquí habías tenido económicamente. ¿Cómo Sí. se llamó esta figura? Te casas con, bueno, que tenías ciertos haberes económicos, y para que no ingresaran en la unión matrimonial te las quedabas bajo una cláusula específica. Sí. ¿Eso cómo se llama? Entonces, eso se llama un beneficio económico Claro. a voz populi, cuando voy a hacer una unión matrimonial. De ahí que cada vez es un símbolo que, querramos o no, está ahí de frente, querramos Sí. o no verlo, está ahí, no, incluso ni está escondido. Y lo repito, en mi vivencia, que llevo 25 años escuchando al ser, al individuo, es algo donde puedo percibir que no están para nada cómodos en esa situación que nos ha correspondido por cultura, por país, por leyes, demás de la monogamia. Y bueno, ahí es que se empiezan a deshacer muchas cosas por debajo de cuerda, si se puede decir así. Y bueno, antes comentaba que realmente... Capitulaciones, las capitulaciones. Capitulaciones. Y antes comentaba que hay bastantes personas no monógamas, podríamos decir. ¿Cree que cada vez hay más tendencia hacia la no monogamia? Cada vez hay mucha más tendencia, porque, como lo decía hace un momento, por mencionar una corriente, pero no son las únicas, el poliamor, el swinger, estos estilos de vida son muchas, muchas, muchas más. Nosotros los terapeutas sí que lo sabemos. Hay muchas más corrientes que cada vez están teniendo más adeptos, que cada vez están siendo más formales, que cada vez están teniendo sus cosas más claras, que cada vez la gente está migrando allí porque se siente en libertad, se siente fluida, no se siente cohibida, se siente plena. Y yo considero que es un poco liberarse de ese yugo impuesto social que nos oprime demasiado. Entiendo. Y ya para acabar, me gustaría preguntarle que, aunque hay cada vez esta tendencia, al final, al ir tanto en contra de lo que es una construcción social, supongo que personas que no monógamas o que no se sienten a gusto con la monogamia habrán sufrido o es posible que sufran algún tipo de discriminación. Sí, lamentablemente, porque la cultura siempre pesa, lamentablemente la cultura está pesando más que nuestra biología. Y en ese sentido, precisamente por esa razón, por estar expuestos a algún tipo de discriminación, cada vez más personas simplemente optan por este vínculo, por este rótulo convencional, Entiendo. para no ser expuestos de qué manera y protegerse de una u otra manera, máxime cuando sean personas que simplemente no quieren dar de qué hablar. Pues yo me atrevo a decir que, al menos del pulso que yo llevo en 25 años en la terapia individual y en medios, demás, y la cercanía que he tenido a este tipo de consultas, yo me atrevo a decir que el 60% de estos consultantes que están en unión monógama
el 60% no está pleno, no se siente pleno. Está pleno en otros aspectos, en los constructos sociales, económicos, familiares, demás. ¿Y cómo cree que se podría hacer una sociedad más tolerante, tanto si se opta por la poligamia, no monogamia, etcétera? ¿Cómo cree que se podría hacer que una sociedad basada en el respeto y la tolerancia? Cielo, precisamente eso, que no le pongamos rótulos a nada, porque es que los rótulos nos envenenan, los rótulos nos limitan considerablemente, los rótulos nos asfixian. Entonces, simplemente que seamos lo que para un ser autónomo y libre. Si no, iríamos con el cordón umbilical por el resto de la vida pegado a la madre. Entonces, desde ahí tenemos que respetar esa individualidad, esa autonomía, esa libre albedrío y simplemente dejar que fluya, que sea. ¿Qué decir de la sexualidad en el aspecto, lo digo por ser sexóloga, qué decir de la sexualidad y los rótulos en ese aspecto, cariño, cuando simplemente la sexualidad es un derecho, un deber del ser humano y déjalo ahí? Pero los rótulos definitivamente nos coercionan, nos coartan y nos hacen que nos metamos bajo uno de esos para sentirnos medianamente cubiertos y no expuestos en la picota pública. Pero sería eso bajo el respeto, claramente, y eso nos incentivaría más a que nosotros, los individuos, nos amáramos más, empoderáramos más nuestra autonomía y nos sintiéramos más plenos y libres. Todo bajo el respeto y bajo la conciencia individual y por ende la conciencia colectiva. Vale, pues esto ha sido más o menos toda la entrevista. No sé si le gustaría añadir algo más que crea que sea importante o relevante. Bueno, me gustaría mucho que desde hoy día nuestras generaciones no las coartáramos tanto, ¿no? Que nos permitiéramos acercarnos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros jóvenes, desde donde sea que yo profese, ya sea profesora, ya sea terapeuta, ya sea la madre, ya sea la familiar, me acerque a entregarles ese respaldo al joven, al adolescente, al infante, adolescente que está creciendo y simplemente fortalecerle mucho más lo que es las pautas de la comunicación, el respeto, la lealtad, la confianza y incentivarlo a que simplemente sea una persona libre, autónoma, que crea en él y le transmitamos lo menos posible nuestras pautas de crianza y nuestras creencias. Lo dejemos libre, limpio de nuestras creencias y nuestras pautas de crianza, porque es que esas son mías y yo no tengo por qué replicárselas a mis generaciones, máxime cuando yo no tengo la última palabra. Entonces sería como permitirles que cada persona se forme con los valores, el respeto, la confianza y sobre todo el empoderamiento de sí mismo, y ahí le aseguro que haríamos de ellos una sociedad muy limpia, muy sana y sobre todo muy autónoma. Y muy seguramente no irían a llevar nuestras pautas de crianza o creencias, muchas, la mayoría erradas por desconocimiento. Genial, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y por atendernos. Ha sido un placer. Con inmenso, inmenso amor a tus gratas órdenes. En el momento que vayas a editar, si necesitas reforzar algo, complementar, no dudes en buscarme. Estoy a tus gratísimas órdenes. Genial, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer. Bueno, mi corazón, a ti un inmenso abrazo y muy buen día. Bueno, buena noche allá, ¿cierto? Sí, aquí ya son las 6, pero bueno, aún queda día, así que vaya muy bien y buen día. Muchas gracias igualmente. A usted.